tarde, ¿cómo están el día de hoy? Amén, gracias al Señor porque sus misericordias son nuevas, amén, y porque la bendición de Dios es grande para cada uno de nosotros. Bienvenidos a la casa del Señor, nos da gusto verles una vez más y les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el Salmo capítulo 34. Vamos a darle lectura del versículo 1 en adelante. Aleluya. Salmo capítulo 34, versículo 1 en adelante. Estamos aquí para gozarnos, amén, y para alabar el nombre de nuestro Dios. Y de igual manera saludamos a las personas que nos están siguiendo a través de esta transmisión. Dios les bendiga en esta tarde y le invitamos para que se una con nosotros a alabar a nuestro Dios. Salmo 34, 1 me indica con un amén cuando lo tenga listo. Amén. Dice así la palabra del Señor: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Amén. Ver que es bueno Jehová. Amén. Estamos aquí en esta hora declarando las maravillas y las grandezas de nuestro Dios. Y vamos a comenzar como dice este salmo. Amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Hoy vamos a bendecir a nuestro Dios. Vaya con nosotros en esta oración. Bendito Dios, te damos gracias esta tarde. Estamos delante de tu presencia. Y una vez más, Señor, agradecidos por tu misericordia, agradecidos por tu fidelidad, agradecidos, Señor, porque nos das la oportunidad de estar en tu casa una vez más. Y venimos con todo nuestro corazón rendidos delante de ti. En esta hora, Señor, nos postramos ante tu presencia. Ponemos este servicio en tus manos. Pedimos que tu Espíritu Santo obre, Señor, en cada corazón, en cada vida. Que tu Espíritu Santo ministre, levante, restaure, llene, bautice. Que en esta hora, Señor, tu nombre sea glorificado. Nosotros nos disponemos para darte toda la gloria y toda la honra en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y porque hay poder en el nombre de Jesús, amén, por ello estamos aquí. Vamos a declararlo. Usa tus manos, mi hermano, usa tu voz y alabemos juntos al Señor. Aleluya. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús
alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Aleluya, celebra con nosotros. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El coco saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Amén. Gloria a su nombre, el Dios poderoso. Levantamos un clamor en esta hora, amén, para que el Señor abra las ventanas de los cielos y venga, levante, restaure, avive, amén. Que el Señor obre de una manera poderosa en esta hora. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación.
Bendito eres, Dios te ha exaltado. Amén, mi hermano, y todos sus enemigos huyan ante su presencia. Aleluya. Dios se ha exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios se ha exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios se ha exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Venciendo al reino de las tinieblas con alabanza.
para mover cualquier circunstancia, cualquier situación. Vamos a decirle en esta hora: Señor, tú eres grande, y con tan solo un poquito de fe, mi hermano, la montaña en el nombre de Jesús, amén, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete.
decíamos en un inicio, hay poder en el nombre de Jesús, amén. Todo obedece, aleluya, a su gloria, a su voluntad, a su soberanía. Hay poder en el nombre de Jesús, mi hermano, que nada ni nadie detenga tu alabanza, tu entrega, tu adoración al Señor en esta hora, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. En medio de tu alabanza, mi hermano, allí el poder de Dios se derrama y se manifiesta. Vamos a orar por las ofrendas y diezmos en esta hora. Le invito para que en reverencia oremos al Señor, cerrando sus ojos, amén, pidiendo al Señor que bendiga y que multiplique. Y pido a mi hermano Víctor que nos dirija en esta oración. Amén. Podemos pasar y traer nuestras ofrendas al alfolí. Nunca ha faltado ninguna de las promesas de Dios. Las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén. Él obra milagros, Él es poderoso. Yo conozco a un Cristo de poder, hermano. El Dios que abrió el mar rojo al pueblo de Israel es el mismo Dios al cual venimos a adorar en esta tarde. Vamos a decirle: aquí estoy, Señor. Aquí estás, mi Dios, para tocar y para llenar. Adora al Señor unos momentos, mi hermano. Te adoramos, Señor. Te exaltamos.
imposibles. Y cualquiera que sea su necesidad en esta hora, siga creyendo en el Señor, siga confiando. Dele su mejor adoración en esta hora, su mejor entrega. Dígale gracias, Señor. Aleluya, porque Él todavía, mi hermano, se está moviendo su poder, su gracia, su misericordia. Todavía el Señor sigue obrando a favor de sus hijos, a favor de su pueblo, a favor del que clama, a favor del que le pide, a favor del que cree. Reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, y reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder
digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Dios de lo imposible, Dios eterno, Dios poderoso, Jehová Jireh, Jehová Shalom. Oh, bendito Rey, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias, Cristo, gracias, Señor. Tuya es toda la gloria y toda la honra. Hoy te adoramos, hoy te exaltamos y te damos, Señor, a ti todo el honor. Bendito seas, bendito seas. No te canses, hermano, de adorarle y de exaltarle. Grandes milagros el Señor ha hecho, pero grandes milagros aún Dios tiene para tu vida. Tú los verás, hermano, y tú testificarás de ellos. Te lo digo con la convicción, hermano, con la cual la palabra del Señor nos habla. Dios es grande y Dios es poderoso. Dale tu entrega, dale tu adoración. Amén. Y solo deja que el Señor obre, que Él siga obrando en medio de tus circunstancias. Deja que el poder de Dios siga obrando. A Dios sea la gloria en esta hora. Pasamos a la palabra del Señor. Y así, mi hermano, dispongamos nuestro corazón, porque Dios tiene algo especial para cada uno en esta hora. Dios les bendiga. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Amén. Quiero invitarlo que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe a la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 15 y 16. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. La carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 15 y 16, dice de la siguiente manera: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Siéntese, por favor. Esta semana yo quisiera continuar con esta serie de mensajes que empezamos la semana pasada, que tienen que ver con el tema, lo titulé La armadura de Dios. Estos temas tienen que ver definitivamente con una parte que hoy en estos tiempos se dice que se han escrito diferentes tipos de teología, hermano. La palabra teología significa el estudio de Dios o la doctrina de Dios, pero dentro de los pensadores o los que deciden escribir y dar sus puntos de vista, se dice que hay unas teologías muy comunes en la actualidad, en pleno siglo XXI. Por ejemplo, la teología del secularismo, así se le conoce en términos teológicos, es la que ellos creen y piensan que muchas partes de la Biblia son metafóricas, como por ejemplo el Génesis. Ellos creen que la historia del Génesis y la caída del hombre no fue real, es una metáfora para interpretar un suceso de la creación. Otro de ellos, muy común, es la teología de la prosperidad, la que se dedica a enfatizar que gran parte de la vida cristiana se suma en el dinero o en las finanzas. Otra de ellos es la teología moderna, que viene siendo una ramificación de la teología liberal, en donde ciertos asuntos bíblicos no son muy necesarios, como por ejemplo, y es parte de ello, lo que hoy en día se le conoce como la guerra o la lucha espiritual. A pesar de que estas cuatro teologías muy comunes en la actualidad están, hermanos, inclusive en esta ciudad y en este país, muy notorias, el apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los Efesios en el capítulo 6, lo que algunos consideran una parte mínima o pequeña de la lucha espiritual del creyente, la realidad es que recapitulo brevemente lo que dije la semana pasada en relación a esta parte. La lucha espiritual sí existe, es verídica, es real dentro del marco espiritual. Satanás desde el principio de la creación ha intervenido y lo vemos actuando en la tentación sobre la mujer. Lo vemos en el libro más antiguo, que es el libro de Job, cómo va delante de la presencia de Dios y
viene sobre la vida de Job tales circunstancias que lo dejan básicamente en la nada, por ahora sí literalmente decirlo. Lo vemos en los salmos mencionados, lo vemos más adelante, inclusive al finalizar casi después de la deportación de Babilonia, ya en el libro de Zacarías, sobre un sacerdote llamado Josué. Así que cuando hablamos de Satanás, de los espíritus antagónicos del mundo espiritual, no estamos hablando de una exageración teológica, ni estamos hablando de un tema desconocido. En la actualidad se ha hecho desconocido porque se dice que a la iglesia de hoy no hay que tocar su sensibilidad. Y si hay 3 partes fundamentales de la teología que se están perdiendo en la actualidad es el pecado. No se habla mucho del pecado porque el pecado representa una especie de ofensa y de confrontación de una manera de vivir que no quiero cambiar. 2, la santidad, lo que la Biblia le llama la separación o la dedicación para Él. El hombre quiere vivir en su egoísmo, en su manera de vivir. Y 3, que es precisamente Satanás o el mundo espiritual. Hoy en día dentro de las plataformas, de los podios, de los púlpitos, de las predicaciones. Estos son 3 temas que se están desvaneciendo poco a poco con la finalidad de encontrar simpatía entre los oyentes. La Biblia no dice que los debemos de dejar de predicar y mucho menos de enseñar, sino al contrario, el mundo espiritual está tan vigente en la actualidad que si Dios nos permitiera abrir los ojos espirituales, seguramente sucedería como aquel siervo le dijo a Eliseo. Va y le dice a Eliseo: mi señor, hay un gran número de enemigos rodeando. Y este hombre, este profeta de Dios le dice al Señor: ábrele los ojos espirituales para que vean cuántos están a nuestro favor. Y dice que se abren los ojos espirituales de este siervo y puede ver cómo es que había una protección angelical, ángeles rodeando la vida de este hombre y de Dios y su siervo. Porque el mundo espiritual sí existe, hermano. Aun cuando, como yo decía la semana pasada, en estos tiempos existe el extremo, la exageración, que ven demonios hasta en la sopa, no podemos caer en el extremo también de pensar que este mundo no existe. De hecho, las guerras, a pesar de que políticamente hablando producen muchos intereses, producen economía, dentro de la sociedad, a la sociedad no le gusta la guerra, no le gusta la lucha, porque sabemos que mucho de sus conclusiones o de sus consecuencias es sufrimiento, es dolor, es duelo. En la Biblia, cuando la Biblia, el apóstol Pablo y los demás hombres de Dios, el apóstol Pedro, Judas, el apóstol Judas Tadeo, hablan sobre la lucha espiritual, están hablando porque la iglesia necesita saber que parte de las identidades que Dios le da al creyente no es solamente como un atleta, no es solamente como un siervo, no es solamente como más definiciones, como un sacerdote, no es solamente como un protector del hogar, no, sino también como un soldado. Y yo quisiera preguntar a los que estamos aquí, levante la mano a los que han participado en la milicia, levante su mano, independientemente si haya ido o no a la batalla. Se dice que cuando van a la milicia, se dice que cuando regresan existe como una especie de, todavía siguen pensando que se encuentran en ese estado. Y no es meramente una paranoia, es que se dan cuenta que existe un mundo de lucha continua sobre la sociedad. Tal vez no financiero, pero sí social. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia que el cristiano debe de pensar en su comunión con Dios, que nosotros nos debemos de formar de una armadura que lógicamente es espiritual, una armadura que lógicamente está en la Biblia y no se trata de usar literalmente algo, sino tiene que ver con un estilo de vida cristiano en donde Satanás, para los que por ahí se preguntarán, ¿qué tanto ataca Satanás a la iglesia en la actualidad? Satanás está ahorita al 100, hermanos, al 100. Muchas iglesias las ha derribado a través del desánimo, de las divisiones, a través del egoísmo, a través de la doctrina torcida, de la confusión, la imitación, etcétera, etcétera, de tal manera
que espiritualmente hablando no lo podemos negar, tampoco lo exhibimos con orgullo, pero la realidad es que la iglesia ha sido muy atacada espiritualmente. Algunos dicen que el COVID es un ataque espiritual. En realidad el COVID es un asunto científico sobre la salud y el hombre. Sin embargo, el apóstol Pedro sí dijo que Satanás es un ser oportunista y que cuando ve debilidad, cuando ve cambios, cuando ve lo que a él lo caracteriza, causar dolor y todo eso, decía el apóstol Pedro, él sigilosamente se introduce y produce daño. Entonces, en realidad, a pesar de que el COVID es un asunto científico, la realidad es que también el COVID ha sido un arma que Satanás sigilosamente ha utilizado para atacar la iglesia. Y la está atacando a todo lo que da, hermanos. Por eso cuando los pastores decimos, hermanos, oren. O sea, no es que uno quiera tener al creyente de rodillas ahí postrado. No, es que espiritualmente hablando, Satanás está atacando la iglesia también a través de este suceso. La semana pasada yo hablaba acerca de estas dos primeras partes que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Éfeso. Ustedes como creyentes, como iglesia, cuando venga el día malo, decía el apóstol Pablo, que el día malo representa el tiempo de lucha, el tiempo de crisis, el tiempo que no queremos vivir, hermanos, la verdad. Nadie quiere estar en una lucha de crisis, nadie quiere estar en una lucha de decadencia, en una lucha de donde sabe que cualquiera de las dos decisiones que tome, algo se va a afectar. Decía el apóstol Pablo, para poder resistir el día malo, decía el apóstol Pablo, nos tenemos que fortalecer en Dios. Y decía el apóstol Pablo, y para poder fortalecernos en Dios, decía el apóstol Pablo, el cristiano se tiene que poner una armadura de Dios. La semana pasada hablamos precisamente cómo es que esa armadura de Dios representaba ese cinturón que ceñía los lomos del soldado romano. Y explicábamos que tiene que ver con la capacidad de reacción de un cristiano ante los ataques espirituales. Miren, hoy en día se enseña mucho que es que estás pasando por esa situación porque Dios te tiene en un proceso. Sí, sí hay mucha realidad, pero no necesariamente todo es proceso de Dios. Es un juego de palabras. También Satanás viene y ataca a las familias. También Satanás viene y ataca a la juventud. También Satanás viene y ataca a los matrimonios. También Satanás viene y ataca a las iglesias. Y eso no tiene nada que ver con el tiempo de prueba de Dios. Tiene que ver con la lucha espiritual que está librando la iglesia. No solo para mantenerse en pie y resistir, sino meramente para avanzar a los propósitos de Dios. Así que veíamos la semana pasada cómo el apóstol Pablo le decía a la iglesia, ponte un cinturón. Y era la capacidad de reacción de los soldados para poder actuar sobre defensa o sobre ataque. Y luego también hablábamos de la coraza, ese pectoral que usaban los soldados romanos, que tenía como propósito cuidar los signos vitales, y le dábamos la interpretación espiritual o bíblica en el ámbito de la guerra espiritual, cómo es que el cristiano debe de cuidar precisamente más valioso que son los órganos vitales de su comunión con Dios. Esta semana, hermano, yo quisiera continuar con esta serie de mensajes que tiene que ver con los otros dos elementos. Son 6 los otros dos elementos en donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia, el buen soldado de Cristo, el que está en la lucha espiritual, el que va tras una victoria, decía el apóstol Pablo, tiene que tener a consideración que hay 2 elementos que también conllevan, que son el conjunto de la armadura de Dios. Y él decía primeramente, dice el versículo 15, el calzado de nuestros pies. ¿Sabe qué? Yo he leído y he escuchado a muchos predicadores cuando predican acerca de este pasaje bíblico, y lo digo con mucho respeto, aun cuando no lo puedo detener tal cual es. Generalmente le dan la interpretación que tiene que ver con el evangelismo, porque dice el evangelio de la paz. Pero si aplicamos hermenéutica, el apóstol Pablo no habla del evangelio de la paz como la gran comisión. El apóstol Pablo está hablando del contexto de la armadura, de la guerra espiritual del creyente. Y la gran mayoría de los predicadores asumen que se refiere a que dentro de la vida del cristiano hay una guerra espiritual por las almas. Sí es cierto, sí existe, es bíblico y la Biblia lo menciona. Pero no en este pasaje bíblico. Este pasaje bíblico tiene que ver netamente con la armadura del Hijo de Dios. Y yo lo quiero interpretar precisamente bajo el contexto del capítulo 6 de Efesios. Cuando el apóstol Pablo le decía a la iglesia,
los soldados que usan la armadura de Dios, les decía, usan un calzado. ¿Sabía usted que en los tiempos antiguos, allá en los tiempos bíblicos, cuando salían a la batalla los soldados, generalmente su medio de transporte, ¿sabía usted que eran sus pies? No es como hoy en día, ¿verdad? Que hay aviones y el F quién sabe qué y el J y que sale el dron y todo eso. La realidad es que en los tiempos bíblicos el medio de transporte para poder ir por una victoria, una lucha, ya sea de defensa o de ataque, eran los pies. Y se dice que los soldados romanos utilizaban un calzado con cierto grosor que les permitiera ni sujetar suficiente peso, pero que sí les permitiera la protección. ¿Por qué? Porque se dice que cuando iban en la cruzada para llegar al campo de batalla, se dice que los enemigos, esto es historia y ahorita le damos la aplicación espiritual, se dice que los enemigos, entre ciertos caminos, ellos ponían como una especie de madera filosa y las incrustaban sobre la tierra. Así que cuando caminaban los ejércitos, al pisarlo, se los enterraban. Se dice que también ponían hierro templado. Y era una manera estratégica de frenar y de detener los ataques que se acercaban. De hecho, la historia registra que Roma fue víctima de algunos de estos eventos. La gran Roma, que aquel hombre, Alejandro el Magno, dijo que voy a conquistar el mundo y que fue utilizado en cierta manera o permisivo por Dios, porque si no fuera por la unión de la moneda y de la lengua, el evangelio no se hubiera dispersado. Se dice que dentro de la historia, este hombre cuando iba en sus cruzadas, hubo ocasiones en donde sus soldados se vieron afectados por lo que había en el piso. Por lo tanto, tenía que haber una respuesta para solucionar esto. Y se dice que ellos utilizaban un calzado con un grosor que cuando pisaran algo, aun cuando lo tocaran, no fuera lo suficientemente profundo para que afectara sus pies. ¿Por qué? Porque mire, hermano, no importa que los soldados fueran buenos y ágiles para pelear, para defensa o para ataque, no importa. ¿Sabe por qué? Porque ¿sabe qué es lo que más cuenta en un campo de batalla? Los pies. ¿Por qué? Porque en los pies está el balance de una persona. Yo he escuchado personas decir que han dicho así: Señor, no importa que venga cualquier enfermedad para mi vida, pero no me dejes paralítico. Dice que yo he escuchado personas así en ese contexto decirlo. Porque dicen, estar en una condición así es imposibilitar todas mis funciones. Y aun cuando hoy en día existen sillas de ruedas eléctricas y tecnología, yo creo que humanamente hablando, los pies sí representan una parte fundamental para poder avanzar. Los talones sí representan una parte fundamental para poder caminar. Cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia que nosotros debemos de calzar, y dice, vuelvo a repetir, nuestros pies con el evangelio de la paz, es porque el apóstol Pablo lo que le quería decir a la iglesia desde el ámbito de la guerra espiritual, de la lucha espiritual, de los movimientos antagónicos que no vemos, repito, pero existen. Oiga, hermano mío, que hoy en día se manifieste un endemoniado en la iglesia, lo digo como un ejemplo, no crea que lo digo aquí. Me atrevo a creer, hermano, que se va el 90%. ¿Sabe por qué se rieron? Porque saben que es verdad. Porque la gente pues, ya no los ve. Yo a veces les digo a los hermanos del instituto, yo le oro a Dios que entren algunos para agarrar otra vez pues condición, ¿verdad? En el sentido de que salte miserable diablo y que Dios liberte, ¿verdad? Ahí si uno me está viendo pues es invitado para que Dios lo haga libre. Pero la realidad es que como hoy en día no se habla de la guerra o de la lucha antagónica espiritualmente hablando, muchos cristianos están ausentes a ello, así como que, ¿de verdad hay una guerra, pastor? ¿De verdad Satanás anda detrás de mí? ¿De verdad los demonios, los espíritus antagónicos buscan mi cabeza? ¡Claro!
Usted no solo es creación de Dios, muchos de ustedes son hijos de Dios. Y nos espera una corona de justicia, una recompensa de parte de Dios. Y si algo en la naturaleza de Satanás detesta, lo hace que se aire, se enrabie, que odie, es ver a un hijo de Dios. Y por lo tanto su naturaleza como adversario es atacarlo. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo le decía a la iglesia cristiana de Éfeso, ustedes deben de calzar como los soldados, un calzado que les permita caminar, es porque lo que le quería decir el apóstol Pablo es a dos cosas que yo le voy a aplicar en esta hora. Uno, a lo que nosotros creemos y a lo que nosotros buscamos. ¿Cuál es la diferencia? Mire, cuando nosotros en la vida cristiana vamos buscando o vamos creyendo en algo de parte de Dios, ¿sabía usted que generalmente utilizamos metafóricamente nuestros pies? Sí. Porque todo movimiento, todo acercamiento a distancia representa mover los pies. Y el apóstol Pablo, cuando usaba esta expresión, es porque en la vida cristiana, si algo a veces se le complica al creyente, es en su lucha, en su batalla, es creer en Dios. ¿Sabe por qué? Porque así como los enemigos utilizaban objetos y estrategias para detener el acercamiento de las tropas sobre una batalla, Satanás suele utilizar mucho en su naturaleza esas, vamos a llamarlo, pedazos de madera punzocortantes o hierro templado sobre los pisadas del creyente para obstaculizar nuestro propósito en Dios. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando el cristiano sabe que está en una lucha espiritual, Satanás suele utilizar la tentación. Porque viera cómo la tentación daña la vida de los cristianos. Obviamente cuando el creyente cae, ¿verdad? El pecado no es la tentación, el pecado es caer en él. El Satanás utiliza mucho sus típicos y herramientas favoritas de toda la vida, la tentación. Y a veces cuando vamos en nuestro caminar con Dios hacia una victoria, hacia algo que Dios tiene para nosotros, mire, de repente se acerca la tentación y nosotros sin darnos cuenta la podemos pisar. Por eso el apóstol Pablo decía, el grosor de tu calzado debe de tener la suficiente fuerza para que cuando tengas que creer en Dios, no caigas o no retrocedas. Por eso precisamente Cristo dijo allá en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El miedo no solo es una expresión emocional del hombre hacia una inseguridad. También el miedo viene a través de los ataques espirituales, la ausencia de falta de protección. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia, tu fe en Dios, por eso utilizaba el evangelio de la paz. Porque si alguien representa la paz, es Cristo. ¿Y sabía usted que la paz, dentro de sus funciones, es producir confianza? Por eso Cristo le decía a sus oyentes, mi paz les dejo y mis paz les doy. Dándoles a entender cuando venga el tiempo de la lucha espiritual, el tiempo de la crisis, el tiempo de la tormenta, no porque viene de parte de Dios, permisiva por Dios sí, sino porque Satanás arrecia en contra de los planes de Dios. Decía el apóstol Pablo, tú tienes que tener la suficiente fe, creer que Dios está contigo. Mira, hermano, qué curioso es, ¿verdad? Un ejemplo así típico. Qué curioso es cuando alguien está enfermo. ¿Qué tiene, hermano? Tengo gripa. Oh, ¿cómo hay fe cuando alguien tiene gripa? ¿Verdad? Oh, sí, Señor, sánalo. Y ahí están todos, ¿verdad? Los hermanos orando para que Dios los sane. Ahí estamos. Pero cuando viene alguien con cáncer, hermano. Oh, sí, Señor, ayúdalo, Señor, porque la gente, el cáncer. Porque generalmente nosotros medimos el nivel de peligrosidad o de respuesta de Dios. Cuando el apóstol Pablo decía, tus pies deben de tener el grosor de poder pisar las minas de Satanás de ser necesario y que no te hagan daño, es porque tienes que tener una firme creencia que Dios está contigo sobre lo que tú estás haciendo. Y mire lo que dijo el profeta Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
porque en ti ha confiado. Vemos la relación de la paz con la confianza en Dios. Hoy en día muchos cristianos creen en Dios, cantan, oran, cuentan experiencias. Pero en la actualidad, cuando atravesamos esos campos de valle y de muerte, cuando de repente atravesamos esos tiempos de dolor que sacan lágrimas, que producen impotencia, que uno quisiera trágame tierra, ahí es cuando más debemos de decirle al Señor: me voy a poner mi calzado que representa que yo creo que tú estás conmigo. Y ese factor, hermano, es vital. ¿Sabe por qué? Porque le va a permitir seguir caminando a la victoria en Dios. Pero también decía yo que dentro del calzado, no solo en lo que creemos, sino en lo que también buscamos. Porque una cosa es lo que creemos, la doctrina de la fe, y otra cosa es lo que buscamos. Y cuando hablo de lo que buscamos me refiero a las promesas en Dios. ¿Sabías tú que cuando nosotros estamos orando y nosotros tomamos decisiones y vamos a la Biblia y decimos: Señor, tu palabra dice, esta promesa es para mí, y nosotros la estamos procesando? ¿Sabías tú que Satanás sabe perfectamente que lo vamos a lograr? Él lo sabe perfectamente. Y por eso utiliza la lucha y la batalla espiritual. Porque nosotros comenzamos a buscar la promesa de Dios. Y si en la Biblia un hombre puede ayudarnos para interpretar el campo de batalla en la búsqueda de una promesa de Dios, es Josué. ¿Cuántos recuerdan cuando Jehová le dijo a Josué: todo, ¿qué le dijo? Lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Hermano mío, yo no sé si su cabeza se va a volar, pero que Jehová le diga al hombre: todo lo que tú vayas y pises es tuyo. Olvídese, hermano, pues es para volverse loco, ¿verdad? Es por así decirlo, todo hasta mi último día de mi vida, donde yo vaya y pise va a ser mío. Josué emprendió la cruzada de la conquista sobre Canaán. Y es interesante cómo es que el grosor, por así decirlo, metafóricamente hablando, que calzaban los pies de Josué, le dio la suficiente capacidad para convertirse en uno de los guerreros más exitosos de todos los tiempos. ¿Cómo es que inclusive la misma Biblia dice que se juntaban reinos para oponerse en contra de unos esclavos que habían cruzado Egipto, el desierto? Y aún así Dios los respaldaba. ¿Sabe por qué? Porque cuando buscamos a través del grosor, del calzado, las pisadas que nosotros damos, es porque ese grosor de ese calzado tiene que ir fundamentado en dos cosas que Jehová precisamente le dijo a Josué. Uno, en el esforzarnos, ser valientes y mantenernos en su palabra. Mire lo que dice Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. En otras palabras, cuando nosotros estamos en ese tiempo de lucha espiritual, de batalla espiritual, hermano, ¿duele? ¿Quién tiene parientes que no tienen a Cristo? Levante su mano. Todos, ¿verdad? Yo creo que pregunta. ¿Quién tiene parientes enfermos? Yo creo que todos podemos levantar la mano. Aquellos que ya somos más adultos y otros más que yo, que tienen hijos que están pasando por crisis matrimoniales, hermanos en la carne que están pasando por crisis económicas. No todo es responsabilidad del hombre, hermano. No todo es porque el hombre así lo decide. ¿Sabías tú que Satanás ataca nuestras partes más vulnerables? Cuando Satanás no puede atacar tu matrimonio, Satanás se va con tus hijos. Cuando Satanás no te puede atacar a ti porque te has consolidado en Dios, ¿a quién crees que busca Satanás? ¿A tu perro? ¿A tu gato? ¿A tu ratón? De ninguna manera busca tu ayuda idónea. Cuando Satanás ve que tú como matrimonio están unidos en un mismo sentir, ¿a quién crees que busca? ¿Qué crees que te aplaude y te dice: qué bárbaro, qué familia, qué bonito se miran los hermanos orando? No, va sobre tus hijos, va sobre nuestros hijos. Tal vez lo digo en un tono muy dramático, pero es la verdad, hermano. Satanás tiene agentes, como dijo el apóstol Pablo, huestes, potestades
en los vientos, en los aires, en donde son inclusive gobernantes que se sitúan para propósitos específicos, y es dañar la imagen de Cristo sobre las familias y la iglesia. Y cuando Satanás va, mira cómo duele ver esos parientes que se siguen hundiendo en las adicciones. Mira cómo duele cuando los hijos entran en esa actitud de rebeldía y se convierten en instrumentos de iniquidad. Mira cómo duele cuando la contraparte, la pareja, uno de ellos quiere echarle ganas y el otro parece que tiene toda la intención de que no le eche ganas. No oigo por nadie en particular, hermano. Pero vieras que a veces el diablo, vieras qué bonito usa al otro o a la otra, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que ahí el calzado de el grosor de nuestro calzado debe de esforzarse, ser valiente y mantenerse en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros caminamos en medio de la lucha espiritual y nosotros adoptamos esa actitud, lo único que va a suceder es que te estás acercando a la victoria de parte de Dios. Es lo único. Así de simple, así de fácil. Por eso Josué, cuando vio las grandes murallas de Jericó, hermano, que ya lo he dicho en otras ocasiones, tenían un grosor impresionante y una altura también, eran prácticamente impenetrables. Decía la leyenda de aquellos tiempos, es un decir mi frase, que nadie podía entrar a Jericó, nunca habían sido derrotados. ¿Cómo es que Josué, tan simplemente por buscar la promesa de Dios, en medio de una lucha, ahora sí que era literal, pero a la misma vez espiritual, porque era la tierra prometida, era la bendición espiritual que Dios le había dado a Abraham? ¿Cómo es que Josué se mantiene valiente y firme en la palabra de Dios? Pero también, hermano, ¿sabe por qué es tan importante calzar el grosor de la palabra de Dios sobre nuestros pies en medio de una batalla espiritual? Porque como lo hizo Josué allá en capítulo 6, versículos 2 y 3, consultar y obedecer a Dios tal como Josué lo hacía. Porque no es fácil, ¿verdad, hermano mío? Mantenerse. Como que cambian mucho las ideas. Mire lo que dice la escritura. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Y esta fue la instrucción. Rodearás pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto es lo que harán durante 6 días. Y ahí es donde sabemos que se convocan a los sacerdotes y todo el otro procedimiento que ya lo conocemos, que lo omito. Qué importante es que en medio de una batalla, en medio de una lucha espiritual, cuando vemos esos momentos de vulnerabilidad, de dolor, de crisis, de necesidad, hermano, nosotros poder decirle al Señor: ¿qué quieres que haga, Señor? Porque qué interesante es voltear a Dios, hermanos, en tiempos de lucha espiritual. O sea, no es que estemos, perdón la palabra, tan verdes, ¿verdad? Tan inmaduros en el evangelio, tan neófitos como para no saber qué hacer. Pero sí es importante voltear a Dios en oración y decir: ¿qué quieres que haga? Mira, yo te voy a decir lo que bíblicamente Dios nos va a decir generalmente a todos. Como le dijo a Moisés: no te detengas, dile al pueblo que marche. Ese suceso cuando estaban enfrente del mar y venían los carros de Faraón y Moisés sube y consulta a Dios: ¿qué quieres que haga? Yo nunca te he dicho que te detengas, porque en tiempos de guerra, hermano mío, un cristiano no se puede detener, tiene que ir por lo que es Dios le ha dado a él y a los suyos. No podemos frenar, no podemos retroceder, no podemos agachar la cabeza, no podemos quedarnos callados, sino todo lo contrario: pelear con más fuerza, caer en oración con más fuerza, accionar sobre la voluntad de Dios con más inteligencia y sabiduría y hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia: calcen. Y usaba el término, ¿verdad?, con el evangelio de la paz. En otras palabras, con que lo que representa a Cristo. Y luego decía: con el apresto. ¿Sabía usted que los soldados romanos no se quitaban el calzado, hermanos? Uno que otro va a decir: los pies de atleta, ¿verdad? Perdón, se me salió un pensamiento humano, Señor. Pero la realidad es que no se los quitaban, porque ellos sabían que el balance no solo radicaba en
en el ponerse de pie y la habilidad de pelear, sino el balance radicaba en el grosor de su calzado. Como hijos de Dios, en tiempos de lucha espiritual, de batalla espiritual, siempre que tú te acercas a Dios en oración y llevas a un familiar a la salvación, a la reconciliación, asume esta expresión: es guerra espiritual. Cuando tú llevas a Dios en oración, una alma, un hermano en Cristo que está en su debilidad, que está en su necedad, comprendámoslo, es lucha espiritual. ¿Por qué? Porque Satanás está peleando por llevárselos. Y no creas que Satanás va a decir: ándale, dame chance, ándale, más poquito. No. Hermanos, Satanás no juega. Satanás va con todo. Y de la misma manera el cristiano se tiene que poner el calzado que le corresponde. Pero también decía el apóstol Pablo, ay bendito Dios, mi enemigo el tiempo. Dice la escritura en el versículo 16, sobre todo, toma el escudo de la fe, con el que podrás apagar los dardos del fuego del maligno. Este cuarto elemento, este cuarto instrumento que portaban los soldados romanos, porque de ahí nace la metáfora del apóstol Pablo, tiene que ver precisamente con un escudo. Lo aclaro. No es el escudo del Capitán América, ni tampoco el de Paw Patrol. No. Los soldados romanos en aquellos tiempos utilizaban un escudo que medía un cuarto de metro. 1.25 de metro de alto y tenía 3/4 de metro de ancho. En otras palabras, los soldados cuando utilizaban un escudo, era un escudo que si ellos se agachaban un poco cabían sin ningún problema sobre el escudo. Así que cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia, y también utilicen un escudo, es porque el escudo, de acuerdo a la interpretación, representaba sobre la vida de los soldados romanos una manera plena de poder soportar cualquier ataque. Oiga, hermano mío, qué padre, ¿verdad? Hoy en día, pues, no sé, de hecho, inclusive los trajes más blindados que se han procesado, se han hecho, muchos de ellos tienen puntos débiles. Y qué interesante es que en aquellos tiempos los escudos no solamente eran de ese tamaño, sino dice que también eran forrados con alguna especie de piel. Porque los arqueros que se subían a distancia, obviamente utilizaban fuego sobre sus dardos. Y cuando los lanzaban, se dice que el cuero llegaba sobre el escudo y se apagaba. Cuando los arqueros utilizaban sus flechas punzocortantes que penetraban el cuerpo, se dice que esos escudos ovalaban la flecha. Por lo tanto, los soldados romanos era muy necesario también traer su escudo. Pero ¿qué significa cuando dice para que puedas resistir los ataques? ¿Sabía usted que Satanás, hermano mío, utiliza unos dardos que yo les he dado un título, un nombre, que son muy comunes en la Biblia? Mira, los dardos de Satanás cuando vienen en tiempos de guerra, de lucha espiritual, se llaman dudas, se llaman mentiras, acusaciones, murmuración, calumnia. ¿Y sabes hacia dónde se dirigen estos dardos, espiritualmente hablando? Se dirigen a dos partes vitales de la vida del cristiano: su mente y a su corazón. ¿Por qué a estos dos lugares? Uno, porque la mente representa nuestra voluntad de elección, pero también se van sobre el corazón porque el corazón representa la convicción de lo que estamos haciendo o creyendo. Los ataques espirituales generalmente, a veces Satanás, mira, a muchos cristianos, Satanás no hay necesidad que les ataque en sus bienes. Ya nomás les pone en su mente: ¿estás seguro que tu esposa está en casa y que no está con nadie? ¿Estás seguro que Dios está contigo? ¿Estás seguro que cuando llegues a cobrar el cheque no te van a correr? ¿Estás seguro? Y empieza a sembrar esos dardos de ataque, de flechas sobre la mente del creyente. Y mira cómo hay creyentes que el diablo
ataca sus mentes, los hace vivir una realidad que no existe, les pinta un panorama que todavía ni siquiera sucede. Y luego viene la mente del cristiano, ¿verdad? ¿Con quién hablabas? ¿Por qué no me contestaste? Después viene la actitud del cristiano sobre el trabajo, ¿verdad? ¿Qué, jefe? ¿No me quiere decir algo más? Viene el comportamiento del cristiano. ¿Sí estás conmigo, Señor? ¿Sabe usted que es un insulto decirle eso a Dios? A ver, que llegaran sus hijos y le dijera, oye, Zapa, si eres mi papá. Mocoso. Todos estos años que no he dormido, que me he quitado la hamburguesa de la boca para dártela y te he dicho que no tengo hambre. Tú traes tenis Nike y yo traigo Mikey. ¿Es un insulto? ¿Es una ofensa? Alguien diría, no, es una pregunta normal. No, es una pregunta anormal. Anormal totalmente. Y luego imagínense cuando Satanás viene y siembra la duda a través de un dardo en la mente del cristiano y le dice, Dios está contigo. ¿Irá Dios a acompañarte a donde vas? ¿Irá Dios a mantenerte libre de COVID? Ay, muchos cristianos no tienen miedo a entrar a Walmart, pero viera cómo tienen miedo a entrar a la iglesia. O sea, no tienen miedo a irse a Golden Corral, pero viera cómo tienen miedo a venir a la reunión de oración. Ya va a empezar a echarnos, pastor. No, se me salió, hermano. Son las frustraciones de los pastores. No se crea. El punto es, hermano, que Satanás utiliza esos dardos y viene y ataca nuestra voluntad. ¿Y sabe cuál es el problema de atacar nuestra voluntad? Que se quiebra la elección. Y al quebrarse la elección, se abren dos caminos a pensar. Y si algo en la Biblia Dios le establece al hombre, es que no puede tener dos maneras de pensar. El apóstol Santiago dijo, de una fuente no pueden salir dos aguas. Metafóricamente hablando, no puedes con tu boca decir Dios está conmigo y al siguiente día Dios me abandonó. Y Satanás utiliza esos dardos. Y cuando nosotros nos cubrimos en el escudo de la fe, como dice el apóstol Pablo, puede venir Satanás, y sí es cierto, como dijo un pastor hace muchos años, Satanás pueden venir los pájaros y revolotear sobre tu cabeza, pero si tú quieres no se pueden anidar sobre de ella. Y es cierto, hermano. Un cristiano debe de decirle al Señor, tu palabra está de mi lado, tú estás de mi lado, y aunque venga Satanás todos los días con la misma pregunta, yo puedo tener la convicción que no va a entrar a mi mente ni a mis elecciones porque tú estás conmigo. Y después decía el apóstol Pablo, ¿verdad? También cuando decía el escudo, se refiere al corazón. El corazón representa esa convicción. Nosotros sabemos que somos salvos por fe, pero porque lo creímos en nuestro corazón, ¿verdad, hermanos? Nadie de los que estamos aquí tiene un diploma que diga felicidades, tú eres salvo y vas al cielo, ¿verdad? Nadie lo tiene. Y si se lo quieren vender, pues no lo compre porque es falso. Pero lo que sí tenemos en una convicción, de acuerdo a la Biblia, es que en nuestro corazón nosotros sabemos que somos salvos. Y cuando el apóstol Pablo decía, cúbranse con el escudo de la fe, se refería para que podamos proteger nuestras convicciones de parte de Dios. Nuestras convicciones representan precisamente, vuelvo a usar el término, nuestra fe. Hermanos, no es correcto que un cristiano fluctúe en su fe. Sucede, pero no es correcto. Fluctuar significa andar así, mira. No es correcto que un cristiano en tiempos de guerra espiritual, en tiempos de lucha espiritual, se levante bien positivo y al siguiente día bien amolado. No. Podrás padecer. Por permiso de Dios, Satanás podrá atacar un poco más adentro, pero no pierdas de vista esto, jamás va a poder tocar nuestro corazón. Porque esa fue la única restricción que le puso a Job, sobre Job a Satanás. Puedes hacer lo que tú quieras, pero no puedes tocar su corazón. Y nosotros tenemos de alguna manera esa garantía
que Satanás no entra a nuestro corazón, hermanos, a excepción de que nosotros movamos el escudo de la fe. Ese escudo de la fe representa la mayor ganancia que podemos desarrollar en Dios para continuar. Hermanos, vénganse los hermanos músicos, por favor. Yo tengo peticiones que le he llevado a Dios y yo sé que son luchas espirituales, hermanos, familiares, enfermedades, gente que se aleja del evangelio. Y yo estoy totalmente consciente que son luchas espirituales, promesas de Dios. De repente el evangelio secular, no pasó nada, hermana, no se preocupe. El evangelio secular de repente, gracias hermano Carreto, el evangelio secular de repente dice, es que Dios está haciendo algo ahí. Sitúa cada cosa en su lugar. Las almas es lucha. Las promesas es lucha. Ir tras la bendición es lucha. Dios te está procesando. Hay que poner en el contexto correcto cuando Dios nos está procesando. Espera el tiempo de Dios. Hay que poner el contexto correcto cuando es el tiempo de Dios. Pero tienes que tener en cuenta que Satanás está buscando exterminar tu fe, las promesas que Dios tiene sobre tu vida, tus victorias, porque esa es su naturaleza, atacar, esa es su naturaleza, dañar, herir. Mira, cuando de repente en la vida cristiana entran esos momentos de desconsuelo, de debilidad. Es cierto, a veces es por falta de comunión con Dios. Pero ¿qué tal cuando no es falta de comunión con Dios? Satanás te está tirando. Por eso cuando vemos creyentes que se están restaurando en Dios, el mejor consejo que les podemos dar es este: mantente firme en Dios. Ora, busca, aliméntate de la palabra de Dios, abraza la iglesia. ¿Por qué? Porque viene una lucha. Mira, es como los que sirven a Dios. A mí me lo dijeron con tal claridad: sirves a Dios y te echas al enemigo toda la vida. Y si es cierto, hermano, subir no es solamente conocimiento y búsqueda. Subir son luchas espirituales. Es por eso cuando las personas comienzan a desarrollar sus talentos en Dios, sus dones, sus ministerios en Dios, pareciera ser que todo se les viene en contra, ¿verdad? Es por eso cuando los padres comienzan a orar por los hijos o por la pareja, y luego de repente: Señor, te pedí que lo salvaras, no que lo desgraciaras. Es que el enemigo está levantando oficialmente un gran vallado de lucha espiritual en contra de los hijos. Y ahí es cuando debemos de tener el calzado. Ahí es cuando debemos de tener el escudo. Porque no nos podemos detener, hermano. ¿Usted sabía que para un ejército romano o cualquier otro ejército en tiempos antiguos, detenerse y retroceder era fracasar? Era fracasar. No lo podían ver como ganamos, no. Era la dignidad y el orgullo de la nación. Era escarnio. De la misma manera, dentro del cristianismo, nosotros no podemos frenar. Tenemos que continuar. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar a nuestros familiares. Porque Dios quiere obrar a nuestro favor. Porque Dios tiene ya preparado, como le dijo a Josué: solamente esfuérzate y sé valiente. Ya lo tiene. Vas a pasar por una prueba, vas a pasar por una lucha, vas a pasar por una tormenta. Pero tienes la garantía que yo estoy contigo. A veces, hermanos, esas luchas espirituales, lo voy a ser bien sincero, a veces las luchas espirituales tardan semanas, meses e inclusive años. ¿Tanto, pastor? Pues claro,
que no te das cuenta que es que el enemigo no va a retractarse, pero mucho de ese avance representa y se puede fortalecer en una buena armadura. Una buena armadura no te hace detenerte. Una buena armadura no te hace frenar y retroceder ni agachar la cabeza. Tal vez vas a sentir el dardo, pero no va a llegar a tu corazón. Tal vez vas a sentir las palabras, la crítica, los comentarios, los rumores, lo que representa todo lo negativo que entra a nuestros oídos. Pero vamos a estar firmes y vamos a continuar a lo que Dios dice a través de su palabra, que ya es nuestro. Quiero invitarlo a que se ponga de pie en esta hora, hermano. Mire, ¿por qué no decirle a Dios: quiero afirmar mi calzado? Quiero afirmar. Quiero que mi calzado sea, el grosor de mi calzado sea el correcto para poder vencer, para poder ir por la victoria. Quiero decirle al Señor: quiero que el escudo de la fe, cuando vengan esos ataques, ni mi mente ni mi corazón, sino todo lo contrario, yo pueda avanzar a lo que tú tienes para mí. Como iglesia, como creyentes, la victoria es nuestra, hermanos. Es como si le dijeran, como las peleas arregladas, ¿verdad? No existen. Va por ahí a uno y le dice: mira, te va a dar, pero en el octavo round se va a empezar a dejar. ¿Qué ha de decir el que está de ese lado, verdad? Tengo que aguantarlos, pero en el octavo me voy a desquitar. Qué manera de ilustrar esto, pero en cierta manera es una similitud. La lucha va a venir. Por eso Jesús decía: guárdalos, líbralos. Jamás dijo: quítales las tentaciones. No dijo eso, dijo: guárdalos. En otras palabras, vamos a atravesar por la lucha, pero yo estaré contigo, también dice la oración. Es tiempo de volver a retomar esas oraciones, esas promesas, hermanos, esos tiempos de lucha, y decirle a Dios: voy por lo que es mío, voy por lo que tu palabra dice que me pertenece como promesa. Esto no tiene nada que ver con la soberanía de Dios, es que la soberanía de Dios ya se dictó, y es que Él está contigo. Esto no tiene nada que ver, hermano mío, como dicen algunos, es el misterio de la fe. No, hay cosas en la Biblia que ya están definidas y no necesitan otra interpretación, porque tienen ya la interpretación apropiada. Y en esto la interpretación es muy directa y muy clara y muy lógica para el entendimiento del hombre. Ve por tu victoria, así, tajantemente, ve por ella. Pero parte de ella es armarnos. Yo quiero invitar, hermanos, si usted quiere venir al altar, venga, tome su distancia. Si usted quiere ir a su lugar, hágalo. Pero vamos a presentarnos en oración delante de Dios en esta tarde, Señor. Como hace falta que ese calzado esté sólido, fuerte, bien atado, para poder continuar. Dile a Dios, al Espíritu de Dios en esta hora, que la paz tuya me invada, que la paz tuya me impregne, sea suficiente en tiempo de guerra, que la paz tuya sea suficiente en tiempo de batalla. Esto es claro. Dios está contigo en tiempo de batalla. No te abandonará, no te dejará. Él quiere, Él está ahí. Él busca que como creyentes vayamos. Pero yo tengo que armarme.
fortalece